Director, guionista, productor de cine y televisión español. ¿Con cuál, o mejor dicho, hay algún título más que quieras agregar? Puede ser profesional, personal. Sí, hombre, como personal padre, está claro. Esto, esto está ahí siempre. Pero sí, profesional, es verdad que al final son muchos títulos, pero a mí me parece que es una sola cosa, que es intentar tener control sobre el contenido que haces. O sea, control, llevarlo a lo personal, poder realmente hacer la ficción que quieres hacer. Participando en los guiones a veces, otras no, ¿eh? Dirigiendo, la mayoría y haciendo la producción ejecutiva, que es un poco la relación con la cadena, en control del casting, de todo. Entonces ahí lo único objetivo que yo he tenido para ir haciendo estos cargos es poder hacer las series o las películas tal como a mí me gustaba, con libertad un poco, la máxima posible dentro de este mundo. Obvio. Eh, si tuvieras que elegir uno, ¿cómo vos te presentás? ¿Con cuál te identificás más? Pues mira, es un cargo que no tiene crédito porque no se acredita así en las ficciones, pero yo diría que lo que más reconozco es ser showrunner, que es un poco este control de contenido en las series de televisión, ¿no? Entonces yo Mm. participo mucho en el guión, me gusta dirigirlas, pero por encima de estos dos cargos creo que hacer de showrunner es lo que más me reconozco. Y bueno, el motivo por el cual te convoco hoy es el rol de director, co-creador de esta nueva serie, Los Sin Nombre, que bueno, si bien en España se estrenó hace unos meses, acá en Argentina llegó recién el 10 de septiembre. Eh, la serie es una adaptación de la novela, la película homónima, pero ¿por qué esta elección? ¿Por qué esta adaptación, elegir esta adaptación? Mira, la verdad es que nosotros hemos usado la novela y la película como inspiración, porque lo que nos atraía de verdad de esta historia es el detonante, el inicio. Mm, Esta madre que tiene una hija de 7 años, por unas circunstancias X, esta niña pues la dan por muerta y 7 años después recibe la llamada anónima de alguien que dice ser su hija, diciéndole mamá ven a buscarme. Entonces, esta madre yendo en busca de esta hija que no sabe si es real, si es una fantasía, si está en su cabeza, si alguien le está engañando, esta búsqueda de algo a la desesperada, esta necesidad de mm, encontrar a su hija para poder, bueno, seguir adelante con su vida, porque realmente nosotros lo que hemos añadido, que además no estaba ni en la novela ni en la película, es que ella está embarazada de 7 meses mm. en el momento en que recibe la llamada. Está empezando a rehacer su vida, está empezando a creerse que puede haber superado aquel trauma, superarlo a la medida que se Sí. pueda como madre, y cuando está en ese punto donde cree que a lo mejor puede empezar una nueva vida con una nueva pareja y tal, de repente recibe esta llamada. Y esto hace que haya dos versiones de vida frente a ella. La antigua vida, a la que ella estaba empezando a superar el duelo, y Mm. la nueva vida, que es el bebé que se avecina, ¿no? Entonces ella tiene que elegir si poner en riesgo este bebé que viene con el estrés de la búsqueda de la nueva hija, o si es una fantasía esa de la nueva hija y tiene que pasar página y empezar la nueva vida, ¿no? Y ese dilema en medio de un thriller con elementos policíacos, pero también un puntito de fantasía o paranormales o de fe, ¿no? De en qué creemos Mm. cuando necesitamos creer en algo para poder seguir adelante, ¿no? Y hay tres personajes que son Miren Ibarguren, que es una actriz muy potente española aquí, normalmente asociada a la comedia, pero que aquí hace un drama de forma Sí. espléndida. Luego está Rodrigo de la Serna, que allí lo conocéis bien, que es un actorazo y bueno, es una locura lo de Rodrigo. Y luego está Milena Smith, ¿no? Que también es un tercer personaje. Estos tres personajes están vinculados a la desaparición de la niña y cada uno de ellos de alguna forma Mm. representa esa necesidad de ir en busca de la niña Mm. para poder seguir adelante con sus vidas. Y entonces, en el fondo son tres actos de fe de formas muy distintas, pero que es de lo que habla la serie, ¿no? De en qué estamos dispuestos a creer cuando de ello depende nuestras vidas, ¿no? Y a veces salimos del ordinario y empezamos a creer en cosas que en el día a día es imposible. Te pones enfermo, o sea, en el día a día no crees en Sí. Dios y en nada, a lo mejor te pones enfermo, estás en una camilla de hospital haciendo pruebas y de repente miras para arriba y dices, oye, si hay alguien ahí, ya sé que nunca digo, pero si hay alguien, échame una mano, tío, que sea benigno. Esos momentos de desesperación, de agarras a la fe, es de lo que un poco habla la serie. Y luego ahí lo convierte en un thriller, con enganche, con cliffhangers. Tiene un pequeño elemento de impacto muy fuerte, no es que Mm. sean escenas de terror, pero sí que hay momentos muy potentes donde los personajes en ese viaje de búsqueda pues se encuentran con cosas como muy, muy particulares, ¿no?
sí, sí, hay momentos que perturban, Sí. como un terror, pero sí, ese Sí, bien sí, thriller psicológico. un thriller fuerte con elementos Mm, dramáticos y con mucho misterio y que engancha mucho, pero que es poderoso, sí, sí. sí, 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 sí. Y justamente en el proceso creativo, ¿esta fue la idea inicial en el momento que deciden hacer la adaptación o va mutando a medida que van creando? ¿Cómo se da eso? Mira, la verdad es que va mutando, porque al principio nosotros empezamos a desarrollar la serie pensando que la haría Jaume Balagueró. Y hay una parte importante del imaginario de Jaume que está ahí en la serie, porque es una persona muy creativa y que tiene una capacidad con esto bestial. Pero durante este proceso, un momento que Jaume ya no pudo seguir adelante con el proyecto Ujú, y nosotros seguimos desarrollando con la idea de que tuviese bastantes elementos de terror, pero el thriller mandara y tal. Pero luego fuimos a Movistar y le vendimos la serie a Movistar y a Disney sí, y me pidieron que la hiciera yo, o sea, que la llevase a mi terreno ujú, eh, y que fuera un pelín menos terror. Y yo ajá, dije, perfecto, porque yo conecto con un nivel de inquietante, pero a mí terror no me gusta. A mí me gusta claro. el thriller fuerte y tal. Entonces empezó un proceso con Paul Cortecans, que es el guionista, y con Iván Mercader, de empezar a revisar aquello y decir, bueno, ¿yo cómo lo llevo a mi terreno? ¿No? Por eso todos los discursos de la fe, de la búsqueda de la luz, de la familia, todo esto, la mujer embarazada, todos estos elementos para mí eran más de mi territorio. Entonces Ujú. fuimos haciendo el viaje de descoser parte de las cosas que habíamos cosido antes, pensando en una serie para Jaume, y la acercamos más a una serie para mí. Y ahí es donde reinventaba la serie para intentar encontrar, aprovechando muchas cosas de lo que había Obvio. antes, pero intentando encontrar un camino en el que yo me reconociese. Y ahí pues construimos lo que hay. O sea, siempre es verdad que todos los procesos, no es verdad que uno empiece y tenga una idea y esto llegue al final con esa idea. Durante el camino se suma tanta gente, pues yo qué sé, ese estilo setentero que tiene la serie, por Sí. ejemplo, en el aspecto estético, pues ahí es muy importante Julián Elizalde, director de fotografía, Joan Sabater, director de arte, te sumas con ellos, empiezas a hablar, das tus ideas, pero ellos aportan muchísimo ahí. Entonces, de repente, como que la serie va cogiendo su propia alma a medida que la trabajas. Pasa igual con el guión, pasa con los actores. Cuando metes el casting, los Mm, actores, ¡buah! Elevan a los personajes o los juzgan y nos dicen, oye, tío, esto no está bien del todo, afínalo claro. y trabajas con ellos, ¿no? Mm. Entonces es verdad que la evolución siempre es muy grande y en este caso la única particularidad es que empezó siendo una serie más terror, más para Jaume y se ha convertido en una serie más que habla más de la fe y de la esperanza, que es algo con lo que yo me reconozco más. Sí, 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 más humana quizás, a Para, pesar bueno, de todo el yo me más, conecto, conecto más con esto, ¿no? Entiendo que el miedo hay un momento que puede ser interesante, pero yo no disfruto demasiado. Solo el impacto sí me interesa, pero el miedo como sentimiento no me atrae tanto. sí, 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 coincido y aparte a veces es más interesante lo implícito que tiene esto, más psicológico, más dramático, que quizás lo que vemos más, el Que terror también, bueno, supernatural que uno ve yo qué y sé, que también son gustos, ¿eh? Y sí, también hay una cosa obvio. educacional y que cada uno, yo qué sé, Jaume, por ejemplo, hace cosas de terror que son súper potentes, Mm, interesantísimas y que tienen misterio y tal. Pero a mí, sobre todo, ese color de lo que me hace sufrir a mí del terror, yo no lo acabo de disfrutar. Un poquito sí, yo qué sé, diría, no, pues terror, ¿qué terror? Yo diría El silencio de los corderos, sí, Seven, hasta sí, ahí, hasta sí, sí, ahí. sí, Es, sí. es terror, bueno, vale, vale, pues ese terror sí, pero a la que vamos más allá de esto, yo ya no llego. Matanzas de Mejor no. Texas, sí, no llego. Justamente hablando de esto, esta mirada más de thriller psicológico y mucho de la fe, de esa fe ciega que a veces, bueno, termina transformándose en algo más sectario y demás que lo trata la serie. ¿Se inspiraron en algún caso en particular? ¿Investigaron un poco ese aspecto, eso que se muestra o cómo A decidieron ver, abordarlo? es verdad, o sea, te diría, no nos inspiramos en ningún caso en concreto. Ahora me gustaría estuviera Paul aquí porque igual de repente me corregiría, ¿eh? Pero ahora ya tengo que hacer memoria. Pero yo Sí, diría sí, que no nos sí. inspiramos en ningún caso en concreto, pero sí miramos muchos documentales Mm, de sectas y tal, y intentamos buscar. Es verdad que una vez te has documentado, como para no decir ninguna tontería muy grande, sí. luego lo que haces es usar en el universo del género, y no es un retrato social esto, al fin y al cabo, es un viaje personal de una madre, Ujú. y hay algo muy subjetivo de cómo ella percibe las cosas, lo que cree que está pasando, lo que en realidad está pasando.
todo este juego psicológico hace que te puedas permitir bastantes licencias a la hora de usar la secta o la fantasía o tal Mm, de una forma simbólica, más como una sí, metáfora de algo que como un retrato literal de cómo sería algo así, ¿no? Pero dentro de esto es verdad que hay cierta documentación, pero no te diré que hemos hecho una documentación muy profunda como para conseguir que tal sea cual. algo casi, Un casi de reflejo recibo. fiel, digamos. Exacto. Entonces, creo que hay algo, la serie es jugona, dentro de que es un drama y que es tal, pero juega con el espectador y creo que está por encima del juego y el entretenimiento y el mensaje de fondo que el retrato realista de lo que estamos contando. Ujú. Y ahora sí, voy a hablar de los protagonistas porque tenemos ahí nuestro representante, Exacto. nuestro actor tan querido, tan admirado, Rodrigo Lazarna. ¿Cómo llega a interpretar al inspector Salazar? Pues mira, la verdad es que yo Rodrigo lo tenía en la cabeza de que me flipó desde que vi hace 1000 años no son, pero casi, Diarios de una motocicleta que Ujú. hacía del amigo del Che, y a Sí. mí ese actor me pareció increíble, me pareció bestial, me flipó. En la peli me quedé con eso. Entonces luego años después le vi en Cien años de perdón, una peli española que hizo aquí y tal, que estaba súper bien el tío, se hacía un atracador y lo bordaba. Y entonces cuando dije, hostia, este cabrón es aquel, tío, este tío es buenísimo, tío. Entonces sí empecé a recuperar cosas de él. Y cuando estábamos en la sala de guión, y es alguien, Rodrigo, habíamos hablado 1000 veces de él en la sala de guión con el equipo que tenemos allí. Y Iván Mercadé, que es el jefe de guionistas que está allí, dijo, tío, ¿y Rodrigo? Rodrigo hablaría de puta madre. Y dije, hostia, Rodrigo, tío, pues sí, es cojonudo. Y entonces, bueno, nos pusimos en contacto con él, le ofrecimos el personaje y entró. También es curioso, ¿eh? Porque nosotros elegimos a Rodrigo, ahora la serie está en Disney, se ve en Latinoamérica Mm, y tal, pero no fue por marketing. O sea, nosotros queríamos a Rodrigo porque es un actor que nos parece sí. endiablado. Entonces, había algo de ese Salazar torturado, pero con una energía agotadora, pero que a la vez está ahí, que está en una lucha y tal, y hay algo de Rodrigo que es muy capaz de llevar al terreno humano a personajes así, ¿no? Y luego resultó que además Disney entró en la serie y esto fue estupendo porque pues un win-win, ¿no? En el sentido de que de Mm, repente pues en Latinoamérica tiene un actor que es allí más reconocido, ¿no? Que estas cosas siempre van bien para que viajen las series. Pero nosotros lo elegimos desde otro lugar mm, y ha sido un placer, claro. Rodrigo te da una cosa que es increíble, pones la cámara y la llena. O sea, sí. eso es bestial. Sí, sí, bueno, los argentinos como somos de fanáticos, ahora que está acá en Latinoamérica ya. Soy súper fan, yo digo, súper fan de Rodrigo, súper fan. O sea, bueno, hemos disfrutado mucho, hemos sufrido, porque la serie es de sufrir, Mm, pero ha sido un lujazo. O sea, y yo aparte venía de hacer otra serie con argentinos, bueno, mm, argentinos, no era la idea, pero aquí ya, o sea, nos hemos integrado tanto en España que hay un mestizaje tan sí. grande. Tenía a Juan Diego Boto, sí, que son argentinos similares aquí, pero Natalia Berbeque, que te había hecho el hijo de la novia y estaba aquí e hizo esto. Ernesto Alterio, Leonardo Sbaraglia. La anterior Ah, serie que había hecho tenía este cupo de gente argentina y decía, tío, es que mola, tío, me da un color que me suma. El tipo de interpretación, hay una serie de elementos que me parece que son como, hostia, muy particulares y que encajan a nosotros como si fueran propios, mm, no siempre, porque son de Argentina, pero somos primos, sí, y hay algo como muy propio y al mismo tiempo es particular y tiene fuerza, ¿no? Y de repente me he visto que tanto Todos mienten, que es la anterior serie que hice, que es un thriller sí, que no sé si se puede ver allí, sí, sí, pero que sí. tiene elementos muy chulos y estos actores y tal. Es un thriller, pero tiene más elementos de comedia, bueno, es más para reírse un poco y al mismo tiempo estar enganchado, ¿no? Pero venía a hacer ese, de repente salté a Los Sin Nombre con Rodrigo y de repente he cogido una hermandad con los actores argentinos que trabajan aquí. Muy, muy guay. Estoy muy contento. Bueno, las plataformas han acercado mucho a nosotros a la inversa. Ahora tenemos un conocimiento de los actores y actrices españolas que antes no, y ahora es como, bueno, son todos parte de un gran elenco, tanto argentinos como Totalmente. españoles. Bueno, claro, a nivel de viaje, tú haces una ficción, claro, lo guay es que se vea en la versión original. Para nosotros viajar a lengua, a Argentina, a Sudamérica, tal, a que las series de allí vengan aquí, las sientes propias por un tema de idioma. O sea, es Obvio. que te lo reconoces y a nivel de mercado somos un mercado común. Con lo Ujú. cual, entre esto, tener el idioma en común, que culturalmente
hay muchos elementos que se parecen, siendo muy distintos, pero tú te reconoces y Sí, sí. hay algo suelto que está ahí, que es común, ¿no? Y en esas se ha generado esta dinámica que es súper positiva a nivel de trabajo, a nivel cultural de Ujú. mestizaje, que es lo más sano que hay en el mundo, el mestizaje, y ha sido como para mí muy enriquecedor, y creo que Sí. para todos. Sí, 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 totalmente. Y hablando de la protagonista, miren, que también cómo llega al papel y cómo fue verla, justamente me hablabas de que ella viene más de comedia, cómo fue desde el otro lado verla transitar a este personaje tan complejo, por momentos oscuro y esa maternidad, esa fuerza que muestra su Eh, personaje, ¿no? Claro, el tema es que yo a Miren la conocía personalmente porque habíamos hecho Todos Mienten, la serie Miren. anterior también estaba ahí. Ujú. Entonces yo trabajé con ella, que yo era una comedia entre a medias, pero sí era bastante, había un punto cómico ahí que te liberaba de lo que es el drama profundo y tal, y más su personaje que no estaba vinculado emocionalmente a la tragedia de la serie. Pero es verdad que trabajando con ella le ves el talento enseguida, pero no el talento para la comedia que lo ha visto todo Dios, sino que cuando estás con ella ves que es una tía mega lista, súper conectada, con una capacidad de entender las cosas, darles una vuelta, llevarlas a su terreno, naturalizar, por ejemplo, naturalizar cualquier cosa. Había diálogos de la serie esta de Todos Mienten que eran imposibles de naturalizar, porque nosotros apretábamos mucho. Ella los tiraba y decía, es que cabrona, tío, suena natural. Si es casi un chiste forzado, pero ella lo consigue, que a veces tienes que cambiarlos porque no acaban de funcionar, pero ella los hacía funcionar todos. Pero conociéndola mucho dijimos, cuando surgió la posibilidad de hacerlos sin nombre, dije, hostia, es muy guay también cuando el espectador redescubre a un actor, ¿no? Mm. O sea, acostumbramos a dar los mismos papeles porque parece que la gente quiere verlos en lo mismo. Y es verdad que también disfrutamos de, oye, mira, lo he Obvio. visto mil veces en comedia, pero me encanta verlo, ¿no? Pero cuando de repente lo recolocas en otro lugar, hay algo también de descubrir al actor. Y además, los actores lo agradecen mucho y se implican mucho. Yo necesitaba a alguien muy implicado para hacer este personaje, con mucho talento, muy implicado, y para Miren era una oportunidad de salirse del registro que habitualmente le dan, por lo tanto estaría implicada y además una tía con un talento increíble. Personalmente ya nos entendíamos y nos conocíamos, con lo Claro. cual para mí trabajar fácil con alguien a quien le tengo ya cariño, y cuando se puso a currar en el personaje, pues enseguida y genera una cosa muy bonita, porque aparte, claro, la gente le tiene simpatía, los que han visto su trabajo previo le tienen mucha simpatía, y de la simpatía a la empatía va un milímetro. Obvio. Entonces, enseguida genera una empatía muy rápida. Aunque ella esté en un momento de mierda, aunque esté tal, hay algo de que tú quieres que le vaya bien, como Sí, sea. Otro actor, cuando entra en un código y no lo conoces, tiene que ganárselo eso. Se lo sí, gana, no hay por qué totalmente. hacerlo. Pero ella, minuto uno, sale y dices, ay, miren, me ha hecho reír tanto que voy con ella. Aunque no lo pienses racionalmente, esto está en ti como espectador. Entonces generaba un vínculo con el espectador muy bonito. Y ella luego levanta el personaje, le coloca todo el elemento dramático, esa fuerza que tiene Miren también, porque Increíble. claro, no es solo el drama, sino que no puede ser un drama de tragedia, de caer. Tiene que ser un drama donde alguien está luchando contra los elementos, pensando que hay una luz al final del túnel y voy a salir adelante con esto. Y esa Sí. fuerza, Miren la tiene mucho, ¿no? Y fue, bueno, un acierto No, total. es Y aparte, brutal. sí, 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 yo estoy muy contento, mucho, mucho. Sí, está bien que lo estés. Bueno, no Eh, siempre pasa, no siempre pasa. A no, veces obvio, imagino que no. nos equivocamos, yo qué sé, ¿sabes? Pero este no es el caso. Yo estoy muy feliz. Sí, 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 se transmite todo a través de como espectadora, digo que se Qué guay, transmite, llega el mensaje. qué bien. Justamente vi en otras entrevistas que estuvieron dando que hablan de la técnica de quita miedos en el set. ¿Querés contar un poco y cómo surge, si suele implementarse, es la primera vez? Pero ¿cuál es la técnica de quitamiedos? ¿Qué dice Miren? ¿Cómo lo explica esto? ¿Qué dice? Como una prueba ahí en el set No, para... lo que nosotros hacemos, o sea, es una cosa que ya hace años que hago, Mm, que es que nosotros, normalmente se hacen las pruebas de cámara. Esto la gente no sí, tiene por qué tal, pero hacemos unas pruebas de cámara, es una cuestión técnica. Cogemos las cámaras, rodamos, aseguramos que funcionen, es un día sin nadie, y tú mm, ruedas con las cámaras para ver que estén calibradas, que estén bien, sirven para hacer pruebas de algunas cosas técnicas de fotografía y tal. Esto ya se hacía siempre, pero en un momento dijimos, oye, porque ya que hacemos pruebas de cámara, vamos a tener el material y van a venir algunas personas de cámara y de iluminación, hostia, gastémonos algo más, pero hagamos como si fuera un día de rodaje. Entonces, hacemos un día de rodaje
en una de las localizaciones que igual de repente, yo qué sé, pues la localización que tenemos fácil para conseguir, pues casa Mm. de Claudia, de la madre. Sí, sí, Pues sí. a lo mejor elegimos tres escenas que a lo mejor no son en casa de Claudia. Una quizás sí, pero a lo mejor hay dos que serían una en el psicólogo y la otra no sé dónde. Pero vaya, como nos da igual el fondo, porque ese material lo vamos a rodar ese día como prueba, pero lo vamos a tirar a la basura. No lo Ujú. vamos a usar. Pero nos sirve para tener un día de rodaje como de entreno, como si fuera un ensayo general, donde Claro. los actores se visten, se ponen la ropa, se maquillan, los maquilladores les maquillan, vemos los tiempos de todo, los peinados, el tal, lo vemos por cámara, podemos rodar. Si no rodamos la escena entera, no pasa nada. Igual rodamos Ujú. dos planos, pero luego la dejamos a medias. Pero nos sirve como quitamiedos del rodaje y para hacer pruebas técnicas muy elaboradas. De repente la fotografía sobre la piel del actor Claro. siempre es mucho más interesante y mucho más ajustada que la fotografía sobre un técnico que está ahí sentado en una silla mirando a cámara para que la luz le entre por aquí o por allá. Claro. Entonces, hay algo de eso que a mí como director me sirve para el primer día de rodaje, que siempre hay como nervios y todo el mundo está como, hostia, hostia, ¿esto cómo va a ser? Eso te lo quitas un poco de encima y te sirve, lo haces, pasas el día aquel, pero como es una prueba, todo aquel material va a la basura, nadie lo verá nunca, y tú el siguiente día, cuando empiezas a rodar, al cabo de una semana o de 10 días, empiezas como de Más un poco liviano. entrenado. Un poco entrenado. Claro. Ese es el quitamiedos que tenemos. Me parece espectacular. Bueno, y para ir cerrando, la serie, si bien cierra toda la historia, también nos deja con ganas de seguir viendo más. ¿Puede haber segunda temporada? Ostras, tengo muchas dudas. O sea, como siempre, yo no digo no a nada porque igual me encuentro de repente que dentro de, no sé, Sí, unas sí. semanas, por el éxito que ha tenido la serie, aquí ha ido súper bien, ¿eh? En España. Espero que allí también, porque me haría mucha ilusión que se viera afuera. Pero igual de repente por el éxito me llaman y dicen, oye, tío, hazte otra, invéntate algo, ¿no? Inventaros algo con Paul. De entrada nosotros no tenemos en la cabeza Ujú. hacer otra. Pero no digo que no a nada, porque además el universo, los personajes, dónde lo hemos dejado al final, Sí, admite una. O sea, a mí no quiero hacer spoilers, pero a mí me gusta la sensación que genera el final, como un sí. final cerrado en lo que es trama, pero abierto en lo psicológico, pero al mismo tiempo acepto que puede dar pie a algo. Entonces veremos, el futuro dirá, no, no me cierro a nada, Ok, bueno, pero no no lo sirve. sé. Vale. ¿Y Si te futuros proyectos? conformas, esto es lo que puedo darte. Bueno, está bien, está bien. A ver. ¿Futuros proyectos o ya si estás trabajando en alguna película? Sí, no, no puedo contar mucho. Mm, Sí que estamos haciendo, no sé si ha llegado allí, una serie que se llama Citas Barcelona, que es una serie sí, que, claro, de esa serie hacemos otra temporada, esto te lo puedo contar. Luego tengo otra serie que es bastante potente, que todavía estamos en desarrollo, pero no serían las series personales que yo hago como ajá, director, sino que estas serían partes de la producción. Entonces, lo que sí que estoy buscando, mi siguiente proyecto, pero estoy dándole vueltas, leyendo libros, buscando a ver si surge alguna idea, y cuando la tenga, pues activar. Tengo ganas ya, ¿eh? O sea, ya estoy con el gusanillo de pillarme algo a título personal, empezar a trabajar en ello, pero no. Pensaba que este verano se me ocurriría algo haciendo vacaciones que he hecho, y no he querido descansar la neurona y no he pensado. O bueno, sea que voy a ver si encuentro algo pronto porque me apetece mucho. Estoy sí. esperando que me surja la chispilla ahí de, hostia, esto. Yo creo Pasa que de un será un. momento a otro, ¿no? Es como, Pasa por sorpresa. Cuando lo buscas demasiado no viene. Esto me ha claro. pasado cada vez. Cada vez que lo busco demasiado no viene. Luego me relajo y ¡pum! Sí que creo que será un thriller, porque todavía no estoy saciado y me apetece hacerlo, pero no sé todavía por dónde irá. Estoy ahí. Bueno, ya va a llegar, quizás ahora en las próximas horas. Es que igual cuelgo y ¡pam! ¿Sabes? Claro, Ahorita salgo y me quedo, hostia, quiero ojalá, la pero primicia en este caso. no, hombre, si surge de aquí te la doy directo. Bueno, así como una descripción final de la serie, ¿por qué el público argentino tiene que verla? Bueno, sobre todo o sea, lo que tiene que la serie es que engancha a saco. O sea, empiezas y camina, 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 camina y te enganchas, pero genera un vínculo muy potente con los personajes, genera un vínculo con la historia, con el relato, con el misterio. Es como que tiene una historia de niña desaparecida, pero no es una historia de niña desaparecida para nada. O sea, es un thriller lleno de impactos, con cliffhangers muy poderosos, con unos actores que yo creo que están inspiradísimos,
pero sobre todo diría esto, que es de atracón total la serie. O sea, te la pones y te la comes. Son 6 capítulos de un thriller de misterio. La gente que le guste este género, yo creo que lo va a disfrutar. Va a ver a un Rodrigo de la Serna que está estratosférico y Claudia, o sea, Miren Ibarguren y Milena Smith están que se salen, pero hay muchos más actores que son muy potentes aquí españoles y que cuando vas viendo la serie dices, hostia, qué personajazo, ¿no? Pues hay un montón y en ese sentido creo que es una serie que es muy disfrutona, muy disfrutona. Es Sí. lo que recomendaría. Coincido, así que la crítica acá es muy buena, así Me que alegro. hay que verla. Bueno, Pau, muchas gracias y muchas gracias por sobre todo un día de descanso. No, a ti, muchas gracias, de verdad. Bueno, y muchos éxitos. Un gusto. Igualmente. Igualmente, gracias.